me espero el segundo round. Sí, hermano, porque el cuerpo de Cristo está para eso, para magnificar el nombre que es sobre todo nombre aquí en la tierra, el nombre de Jesús. Jesús, el primer obstáculo que Jesús se encontró en su generación fue la religiosidad. Fue lo religioso. El hombre normalmente busca la religión porque eso se ha inculcado y es una fortaleza, y más en nuestra cultura aquí occidental. La religión se ve por todas partes, hermanos. Sí, de hecho, como mexicanos tenemos plasmada, hermanos, la religión en la cultura. Y cuando viene Cristo, hermanos, lo que hace es sacarnos primeramente de esa estructura religiosa y darnos libertad. Y luego, ¿qué hace, hermanos? Nos agrega, nos conecta, dice, como un edificio, hermano. Diga conmigo, como un edificio. Como un edificio. El apóstol Pablo dice, como un edificio que se va construyendo. La palabra edificar, ponme atención, tiene tres sentidos la palabra edificar. Y dice que Dios puso pastores, puso apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, puso maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación. La palabra edificar significa reparar, construir, hermanos. Eso es lo que significa. Entonces nos agregamos, hermanos, ahora al cuerpo de, diga conmigo, cuerpo de Cristo. Dígalo más fuerte, cuerpo de Cristo. Porque Cristo necesita un cuerpo aquí en la tierra. Nosotros somos ese cuerpo. Y nos agregamos con el único fin de glorificar a Jesús. De glorificar al Rey de Reyes, al Alfa y el Omega, al principio y el fin, al primero y al último, al Hijo de Dios, al soberano, al admirable, al príncipe de paz, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que cumplir como iglesia. Pero ¿sabes? El asunto es saber, ponme atención, es saber en qué punto estoy, dónde me encuentro. Muchos necesitan encontrar la brújula. Muchos necesitan. ¿Alguien se ha perdido alguna vez? Levante la mano quien se ha perdido alguna vez. Levante la mano. Se siente feo perderte. Yo, de las primeras veces que nos íbamos que salíamos fuera y que me atrevía a irme en carro fuera de la ciudad, a otra parte de México, hermanos, iba con un miedo y 2 o 3 veces me llegué a perder. Una vez, en vez de dar una vuelta a México, agarré hacia Querétaro y me fui, y yo agarré todo se me va el rollo Sí, me fui. Y ¿sabe qué feo se siente, hermanos, el estar perdido? Entonces tuve que llamar a alguien. Oye, si estoy en este lugar, y me dijo, primero dime en dónde estás para poder ubicarte. Le dije, pues no sé, y traté de encontrar un letrero, y bueno, dice que estoy ya sé dónde estás. Mira, vete más adelante y vas a agarrar. Y me ubicó otra vez. ¿Estás conmigo? O sea, ¿quieres entender el evangelio? Necesitas saber dónde estás, en qué punto estás en el Señor. Y sabes, todo hacia donde debemos de partir es un punto que la palabra nos guía, es a Jesús. O sea, todo punto de partida es en la persona de Cristo. Él es el punto principal de nuestra vida. Si tú no estás caminando en Cristo, estás caminando en una religión, estás caminando en una tradición, estás caminando no sé en qué, pero si no caminas en Cristo, Cristo es el centro de nuestra fe. Es Jesús, no es la religión. De hecho, te voy a decir una cosa. Aquí, hermanos, el asunto no es aprender de la Biblia, el asunto es aprender de Cristo, porque la Biblia habla de Cristo. No, quiero que te necesito motivarte un poquito más. No es cuánto sabes de la Biblia, es cuánto conoces de Cristo, el Hijo de Dios. Es que tanto conoces de Jesús. Y la Biblia, diga conmigo, la Biblia
Este libro, la escritura, habla desde Génesis hasta Apocalipsis de la persona más importante, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Juan capítulo 1, mira lo que dice Juan capítulo 1. Siguiendo el corte que comenzamos la semana pasada. Diga conmigo: Jesús es el centro de mi fe. Jesús tiene que ser el centro de nuestra fe. Pero mi fe tiene que estar, escúcheme bien, tiene que estar bien cimentada en lo que es la escritura, la palabra de Dios, porque la palabra es lo que me revela a Jesús. Estuve hablando la semana pasada que desde Génesis hasta Apocalipsis, cada libro de la Biblia habla de Jesús. Muchos dicen: es que no veo, yo solamente veo historias. Pero sabes, en cada historia podemos ver también el propósito de Dios, que era mostrar a su unigénito, a Jesús. ¿Estás conmigo? Juan capítulo 1, versículo 45, mira lo que dice. Cuando Jesús vio a Natanael, ¿estás conmigo? Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado, di conmigo, hemos hallado. Fíjate, hemos hallado. ¿Dónde estaban ellos? Muchos tienen que encontrar a Jesús. Puedes estar aquí, pero puedes estar como la moneda perdida. La parábola que habló el Señor Jesús. Había una moneda perdida, estaba dentro de la casa. Una cosa es la oveja perdida, otra cosa es el hijo perdido. Pero sabes, la moneda perdida estaba dentro de la casa. Y hay muchos que están dentro de la casa, pero están perdidos. Necesitan encontrar a Jesús. Y aquí dice que encontraron, versículo, Felipe le dice a Natanael: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿En dónde? En la ley, en la escritura, así como los profetas. ¿A quién? A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué interesante es cómo ellos se sorprendieron y dijeron: hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés y los profetas en la Biblia, en la escritura, a Jesús. Tenemos que encontrarnos con Él. Tenemos que encontrarnos con la vida. Él es la vida. Él es el pan de vida. Él sustenta todo dice, con el poder de su palabra. Con Él tenemos que encontrarnos, hermanos, para saber hacia dónde voy a ir. Si yo no encuentro a Jesús, si me encuentro con la religión, me encuentro con la tradición, hermanos, muy difícilmente voy a encontrar mi propósito. El propósito se encuentra en el Creador, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Oh, amada iglesia, alguien está conmigo, por favor. Juan capítulo 5, mira lo que dice Juan capítulo 5, el versículo 46. Dile al que está a tu lado: aquí venimos a aprender de Jesús. Mira lo que dice, capítulo 5, el versículo 46. ¿Lo tienes? Mira: porque si creyeseis a Moisés, me creeráis a mí. ¿Por qué? Porque de mí. ¿Quién escribió de Jesús? ¿Quién escribió de Jesús? Moisés. Jesús mismo está dando testimonio. ¿Le crees a Moisés? También me vas a creer a mí, porque él mismo escribió de mí. Quiere decir que desde Génesis, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, a ver, Levítico, a ver una vez más, Génesis, a ver una vez más, Génesis, 5 libros. ¿Quién los escribió? Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia. Y después partimos, hablamos la semana pasada, libros históricos: Josué, Samuel, Ruth, Esther, primer libro de Reyes, segundo, Crónicas. Ya vimos, luego siguen libros poéticos: Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. Y luego siguen profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y luego siguen los profetas menores, a ver, Oseas.
hasta Malaquías. Todo lo que acabamos de mencionar es lo que está diciendo Jesús. Escribieron de mí. Y fue lo mismo que testificaron los discípulos. Hemos hallado, dice, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Porque todo esto se centra en la persona de Jesús. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de conocer para poder encontrar nuestro punto de partida. Llegamos a la iglesia con la necesidad de una sanidad, la necesidad de que Dios restaure matrimonio, la necesidad de que Dios provea recursos. Pero sabes, la mayor necesidad que tiene el ser humano es de encontrarse con Jesús. La mayor necesidad es encontrar al Salvador. Hemos hallado al Salvador. Y eso es lo que habla la Biblia. Más que ver nuestra necesidad, porque normalmente vemos la Escritura buscando algo que pueda suplir mi necesidad. ¿Qué dice acerca del dinero? ¿Qué dice acerca de la sanidad? ¿Qué dice acerca de la liberación? Cuando esta Biblia se centra en Jesús. Esto nos revela su carácter. ¿Quién es Jesús? Esto lo revela. Y si no vamos a la Escritura, no le vamos a conocer. Si no vamos a la Biblia, vamos a vivir ignorando muchas cosas, muchos detalles de quién es Jesús. ¿Cómo habla Jesús? ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo imparte su propósito? ¿Alguien está conmigo? Todo eso lo revela la Biblia. Por eso hay muchos creyentes que caminan nada más así, en una nueva religión, cristianismo. Así caminan. Vienen a la iglesia, se sientan, ¿verdad? Pero así como entran, así salieron. Cuando la Biblia enseña que todo aquel que tuvo un encuentro con Jesús nunca más fue el mismo. Cuando alguien se encuentra con el Jesús resucitado de poder, de autoridad, nunca más vuelve a ser el mismo. Entonces la Biblia nos lleva a eso. La Escritura nos lleva a eso, a conocerle a Él. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Fíjate, fueron palabras de nuestro Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, más de leer la Biblia para que Dios supla mi necesidad, cualquiera que sea, la Biblia nos quiere revelar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate, Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. El apóstol Pablo fue un hombre que tuvo la revelación de quién era Jesucristo. Tú conoces la historia de Saulo de Tarso, un hombre que perseguía la iglesia. Ponme atención. Saulo era fariseo, conocedor de las Escrituras. Tú puedes leer Gálatas, y en Gálatas él dice: soy fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. Fui instruido en la ley. Fíjate. Pero todo lo que hizo el joven Saulo fue vivir una religión y la tradición de sus padres. Y es lo que muchos siguen haciendo, viviendo en una religión y en un tradicionalismo. Y lo primero que hizo Jesucristo fue, hermanos, derribarlo de ese caballo donde él iba. Y resplandeció una luz y escuchó la voz de Jesús que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién es? Y le dijo: yo soy la religión. ¿Le dijo eso? ¿Qué le dijo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Se reveló, lo sacó. Lo más difícil, hermanos, es esa parte: salir de la religión y salir del tradicionalismo. Esa es la parte más difícil. Y la única manera de salir de eso, hermanos, es revelándose quién es Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? Libre de todo, hermano. Y luego, ¿qué hace Jesús? ¿Tú lo has leído en la Escritura? Le da un propósito.
le da un propósito. Dile que está a tu lado, le da un propósito. Porque una vez que tú conoces a Jesús, Él imparte propósito. Y no es un propósito momentáneo, no es un propósito terrenal, es un propósito eterno. Es un propósito eterno. O sea, no queda solamente aquí en la tierra, trasciende a la eternidad. Porque a eso vino Jesús, a darnos vida. Entonces, si tú solamente crees que el asunto es aquí en la tierra, pues qué corto de vista eres. Cuando Dios quiere darnos todavía traspasando los límites humanos terrenales y llevarnos a la eternidad. Entonces tiene un impacto Saulo, el que respiraba amenazas de muerte, odiaba a los cristianos, hermano. El que consintió la muerte del joven Esteban, el primer mártir en la escritura, tuvo un impacto, hermanos, con el Jesús resucitado. Porque ese es el centro, que el hombre se encuentre con Él. Y una vez que se encuentra con Él, le imparte propósito y le dice: tú vas a ir y vas a predicar la palabra, porque instrumento me es necesario este. Es un instrumento necesario. Y de ahí vemos al apóstol Pablo predicando la palabra de Dios. Sin importar lo que él, hermanos, pasara, estuvo en naufragio, pasó hambre, a filo de espada, lo dice Romanos capítulo 8, estuvo desnudo, hermanos, estuvo a punto de morir, lo apedrearon, lo sacaron, hermanos, pasó un sinfín de cosas. Pero Pablo ahora, no Saulo, sino Pablo, siempre se mantuvo, hermanos, en el propósito que Dios le había dado por medio de su Hijo amado, que era hablar de Jesús. Mira lo que dice Hechos capítulo 18, el versículo 28. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras. ¿Qué hacía? Demostrando que, levanta la Biblia y di: por las escrituras. Porque es solamente a través de esto que se puede demostrar. Dice: demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. No hablaba de prosperidad, no hablaba, hermanos, de sanidad, no hablaba de liberación. Todo eso, hermanos, ponme atención, en la escritura lo enseña, o en el reino lo enseña como añadidura. Quiere decir que todo eso, hermanos, es secundario. Sanidad, prosperidad. Si encerramos el evangelio solamente en eso, pues qué corto estamos de vista. Esos son añadiduras. Lo importante, dice, es hablar de Jesús. La gente necesita conocer a Jesús. Tú puedes tener dinero, pero si no tienes a Jesús, no tienes nada. Tú puedes recibir una sanidad, pero si no te encuentras con Jesús, te vas a volver a regresar de donde viniste, sano, el mismo pecador, pero sano, hasta que te encuentres con Jesús, hasta que tengas un encuentro con Jesucristo. Ahora mira lo que dice otro versículo, capítulo 28. Ve conmigo, Hechos 28. El versículo, Pablo en sus últimos días predicando en la cárcel. El versículo 23. Él estuvo, hermanos, enseñando a través de las escrituras quién era Jesús. Y aquí mira, al final de sus días dice: y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales y les testificaba, número uno, que el reino, diga conmigo, el reino de Dios. No, si ahorita ya me detuve de hablar del reino, ya tengo rato que no hablo del reino, pero es un tema muy importante para nosotros. Dice: testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y luego mira, persuadiéndoles acerca de quién, tanto por la ley como por los profetas, utilizando las escrituras. Wow. Jesús, hermanos, está visible en la palabra. En Génesis, vamos a Génesis.
Génesis revela, hermanos, a Jesús. ¿Cuántos quieren saber cómo se revela Jesús en el libro de Génesis? Vaya conmigo a Génesis. Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis es principio. El libro de Génesis, hermanos, anota por favor, narra el origen de todas las cosas. El libro de Génesis narra el origen de todas las cosas, incluyendo el origen del pecado y del perdón de Dios en Jesucristo. Génesis narra el principio de todas las cosas, incluyendo el pecado y el perdón por medio de Jesucristo. Anota esto por favor. Génesis habla del plan redentor. Génesis habla del plan redentor. Dios forma al hombre. Dios crea al hombre. ¿Estás conmigo? Génesis capítulo 1 dice que Dios crea al hombre a imagen y semejanza. Diga conmigo, a imagen y semejanza. Fíjate cómo es Dios. A imagen y semejanza. Le dio su imagen y plasmó su semejanza. Y luego dice, y lo bendijo Dios. Esa es la manera en que Dios opera. Dios siempre va a bendecir donde está la expresión de su imagen y su semejanza. Siempre. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Levanta la mano y dice: yo quiero la bendición. La bendición de Dios está donde se expresa su imagen y su semejanza. Dios así lo hizo. Génesis capítulo 3. Viene el diablo y hace caer en desobediencia al hombre y a la mujer. ¿Estás conmigo? Ahí, hermanos, viene también el origen del pecado, la desobediencia. Pero también dentro de la desobediencia, mira, vamos a leer unos pasajes. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a leerlos por favor para entender un poquito el contexto. Génesis capítulo 3, versículo 7. Una vez que el hombre peca, mira lo que sucede. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, no sabían que estaban, ya estaban desnudos, pero no había esa conciencia, ¿sí? Distorsionada de la desnudez. Y dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué se dieron cuenta? A causa del pecado. Y dice, entonces ellos mismos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se vieron desnudos, ellos mismos tomaron las hojas y se vistieron. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Siempre el pecado te va a llevar a esconderte de la presencia de Dios. Todo aquel, hermanos, que anda en pecado se va a esconder de Dios, porque es lo que ocasiona el pecado. Te separa. Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Se dieron cuenta que el pecado los separó y tuvieron que esconderse. Algo, hermanos, algo inmediatamente sucedió en el hombre, en Adán y en Eva. ¿Estás conmigo, amada iglesia? Algo sucedió que inmediatamente se dieron cuenta. Algo perdieron. Ya lo hablamos en la naturaleza, en la genética de Adán y del segundo Adán. Lo estuvimos viendo. Recuerdan en la escuela dominical. Lo que sucedió inmediatamente, algo cambió en ellos y supieron que algo ya no estaba bien en ellos.
y tuvieron que esconderse. Y dice la Biblia, versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Respondió él: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba, una vez más, estaba desnudo y me escondí. Versículo 11: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Versículo 12: y el hombre respondió: la mujer que me diste, le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera, se me hace que era de Topo Chico. Aleluya, gloria a Dios. La mujer que me diste por compañera, dice, me dio del árbol y lo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente. O sea, es la que va, ¿verdad? El otro dijo: no, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. Di conmigo: tu simiente. Aquí está el plan redentor. Aquí está mostrando la redención por medio del Hijo. Dice: entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Wow. Ahora ve al versículo 21. ¿Estás conmigo? Versículo 21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Ojo, el hombre con sus propios recursos se vistió al darse cuenta que había pecado. Y eso es lo que hace el hombre. El hombre sin Cristo siempre, hermanos, va a tratar de autojustificarse de sus errores, de su pecado, y va a tratar de cubrir con cualquier otra cosa. Lo hacen con sabiduría, lo hacen con conocimiento, lo hacen detrás de un título, lo hacen detrás de lo que tú quieras, detrás de dinero, detrás. Pero el hombre separado de Cristo siempre, hermanos, va a tratar de cubrir su maldad, ¿sí?, con sus propios méritos. Y eso fue lo que hizo Adán y Eva. Se pusieron hojas de la higuera para cubrirse. ¿Sabes? Las hojas de higuera podría ser también la religión. Ellos inventaron su propio sistema, hermanos, ¿verdad?, para autojustificarse. Pero ¿sabes? Dios aquí revela, porque dice: Dios les quita esas hojas de higuera y Él mismo los viste. Pero ojo acá, mira, les puso túnicas. Diga conmigo: túnicas de pieles. Quiere decir que ahí, hermanos, hubo el primer sacrificio. El primer sacrificio. Dios tuvo que hacer un sacrificio para vestir, para cubrir la desnudez del ser humano. Y ese sacrificio, esto que estamos viendo ahí, habla del plan redentor, pero ahora en Cristo Jesús. Alguien diga amén, por favor. Miren lo que dice Hebreos 10 del versículo 12. Anótalo, por favor. Hebreos 10 versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido, dígalo, una vez y para siempre un solo sacrificio por nuestros pecados, ahora se ha sentado ahí en el Edén. Lo que Dios estaba haciendo con Adán y con Eva, estaba mostrando el plan redentor que iba a suceder en Jesús. Porque Jesús fue el cordero que fue crucificado, que fue ofrecido en sacrificio. ¿Pero para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29. Juan 1, 29. Esto es interesante, hermanos. Y nada más estamos viendo el primer capítulo de Génesis. Al siguiente día vio Juan, ¿a quién?
A Jesús, dígalo fuerte, ¿a quién? A Jesús, que venía a él. Y mira lo que declara Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que estaba hablando en Génesis, con lo que Dios vistió a Adán y a Eva, ¿sí? Era la profecía que tuvo cumplimiento en la persona de Jesús. No fue un animalito el que murió, un corderito, no, fue Jesús, el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado. Ahora, cuando Cristo, hermanos, muere en la cruz del Calvario, estaba haciendo un sacrificio perfecto. Sacrificio perfecto, que no solamente cubría el pecado, sino que borraba el pecado. La Biblia dice: lo sepulta en lo profundo de la mar y no se acuerda más de él. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz nos estaba redimiendo, nos estaba salvando, nos estaba, hermanos, nos estaba rescatando, hermano, de la maldición, del pecado. Y no solamente nos cubría, sino también, hermanos, estaba borrando nuestros pecados. Alguien diga gloria a Dios por eso. Primera de Pedro, vamos, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿dónde? En la cruz del Calvario, a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ay, pastor, mejor hábleme de prosperidad. No, tú necesitas conocer a Jesús, porque sé que a muchos no les gusta este tema. Pastor, hábleme de otra cosa. No, te voy a hablar de Jesús, porque en él, hermano, se encuentra la plenitud. La plenitud. El que encuentra a Jesús encuentra todo. Levanta tu mano y dice: si tengo a Jesús, tengo todo. Amén. Y dice: sabiendo que fuiste rescatados. ¿En dónde? En la cruz, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Quién eran nuestros padres? Adán y Eva. No con cosas corruptibles como oro o plata. Siguiente versículo. ¿Ves? El oro y la plata no, sino con la sangre preciosa. Vamos, dilo fuerte. Sino con la sangre preciosa. Vamos, dilo fuerte. Sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Génesis capítulo 3 es lo que está enseñando. El hombre busca autojustificarse. El hombre culpa. Adán culpó a la mujer. La mujer culpó al diablo. Así como muchas veces, ¿verdad? A todos le queremos echar la bolita al diablo. No, a veces son nuestras malas decisiones y el pecado. No, por favor, hay que corregir eso. El hombre así hace. ¿Para qué? Para autojustificarse. Y Dios dijo: no. Ellos se visten, pero dice Dios: no, yo te quito eso que tú te pusiste y te pongo algo mejor. Algo que te va a cubrir, que viene del cielo, que no tiene que ver con nada de las cuestiones de la tierra. Dice ahí: con la sangre de Cristo. Oh, preciosa sangre de Jesús. Y menciona como un cordero. Hubo un sacrificio. ¿Estás conmigo? Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí habla de la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es la simiente. Jesús nació de una mujer por obra del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Fue por obra del Espíritu Santo. Sí, Dios miró con gracia, encontró esa gracia y halló ese favor ahí en esta mujer llamada María. No era María Guadalupe. ¿Estás conmigo? Es María.
Dios la miró con ese favor. Y Dios puso ahí la simiente, la semilla. Y de María, dice Gálatas, y cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su hijo. Porque un niño nos es nacido, dice el profeta Isaías, y un hijo, aquí hay otra poderosa palabra, hermanos. Un niño nos es nacido. ¿Qué niño? Jesús, el Hijo del Hombre. Isaías, ¿qué capítulo es, hermano? Hermano Antonio. A ver, búsquelo. Porque esto está interesante. La simiente. Jesús es la simiente. Y mira, dice, un niño nos es nacido. El niño era Jesús. Pero dice, un hijo nos es dado. ¿Quién es ese hijo? El Cristo, el ungido. 9:6, Isaías 9:6, anótalo por favor. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Ese niño, Jesús, Dios mío, el Hijo de Dios tuvo que tener un cuerpo, ¿no? Y ese era el niño. Pero dice después, un hijo nos es dado. Porque de tal manera Dios envió, no dice a su niño, dice a su hijo. Él es el Hijo de Dios. Pero nació como todos nosotros tuvimos que nacer en la tierra. Ocupó un cuerpo. Un niño nos es dado. Pero un hijo, un niño, perdón, nos es nacido. Y un hijo, ponme atención, llegó el tiempo donde Jesús tenía que cumplir su propósito. Y estando en el Getsemaní, oró diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga sino la voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Isaías 53 dice, porque Él quiso quebrantarlo. Isaías 53 lo dice, porque Él no fue el hombre el que lo quebrantó, el Padre, porque Él quiso quebrantarlo. ¿Qué quería quebrantar? ¿Qué tenía que quebrantar? A Jesús. A Jesús. ¿Estás conmigo? A Jesús, porque Jesús fue el que fue puesto ahí, fue azotado, Él fue el sacrificio. Pero una vez que resucita, la Escritura da testimonio que Él resucitó con poder y con la gloria. Padre, glorifícame con la gloria que tuve al principio. Está poderoso esto, hermanos. Quiere decir que Dios quebrantó el cascarón. Dios quebrantó el cascarón. Padre quebrantando el cascarón. ¿Para qué? Para que saliera el ungido, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Es tremendo esto. La simiente. Él es la simiente. Lo revela, hermanos. Y dice ahí, ponme otra vez Génesis, por favor, 3:15. Génesis 3:15. ¿Qué revela este versículo? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Habla acerca, anota por favor. Revela la enemistad entre la luz y las tinieblas. Revela la enemistad entre la luz y las tinieblas. ¿Estás conmigo? Anota esto también. Revela la victoria de Jesús sobre el diablo, porque dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Anota, revela la victoria de Jesús sobre el diablo. Colosenses 1:13, mira lo que dice. Colosenses 1:13. Dile al que está a tu lado, están buenas las sillas para echarte un sueño.
Colosenses 1:13 dice, 13, Colosenses 1:13, el cual, ¿qué dice? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? ¿Quién es el hijo? La simiente de la mujer. Nos trasladó. Ese versículo de Génesis habla del conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Pero aquí dice la escritura que Jesús, por medio de su sacrificio, nos libró de las potestades del reino de las tinieblas y ahora nos trasladó al reino de ¿quién? Que Él es la luz del mundo. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Colosenses capítulo 2 versículo 15. Génesis 3:15, aquí está. Y despojando a los principados y a las potestades. No, regrésale, cámbiale. ¿Por qué me lo quitas? Despojando a los principados y a las potestades los exhibió. Génesis 3:15 habla del triunfo de Jesús en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás. Aquí está, los exhibió públicamente, triunfando. ¿Quiénes son ellos? El diablo, los demonios, los principados, las potestades. Dice, triunfando sobre ellos. Pastor, ¿cómo puede estar triunfando un hombre semidesnudo en un madero, siendo maltratado, derramando su... Eso no es victoria. Oh, eso es lo que el mundo y el diablo pensaba. Pero lo que se estaba haciendo ahí se estaba gestando el triunfo sobre el mismo infierno. Ahí Jesús en la cruz del Calvario exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Alguien diga aleluya. Ahí en la cruz del Calvario, hermanos, Jesús triunfó, hermanos. Triunfó. Por eso Filipenses capítulo 2 habla acerca del proceso de la simiente. Estamos hablando que Génesis revela eso. Y la simiente de la mujer es Cristo. Filipenses 2 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo ¿en quién? ¿En quién? En Cristo, el cual siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo y se hizo hombre, estando siervo, dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose obediente ahí. Dice, y por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre, aleluya, un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen que Jesús, la simiente de la mujer, que Jesús es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios Padre. Génesis 3:15 revela el conflicto entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, pero también Génesis 3:15 revela el triunfo del Hijo de Dios sobre las tinieblas. Oh, alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y hasta ahí le vamos a dejar. Próxima semana te voy a hablar cómo vemos a Jesús en Abraham, en Isaac, en Jacob, en José. Ya hasta aquí le voy a dejar para que te puedas llevar esta palabra, lo puedas meditar en tu casa. Estudia, hermano, la Biblia, checa todos los versículos, y cuando vayas a la escritura, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame a Cristo, revélame a Jesús. Así como Saulo tuvo esa revelación de Jesucristo, que Jesús se pueda revelar en nuestros corazones. Yo sé que hay necesidad, hermanos, tenemos muchas necesidades. Tenemos necesidades económicas, de salud, de restauración en el hogar. Pero yo quiero que esta noche entendamos algo muy importante.
Porque la mayor necesidad del ser humano es conocer a Jesús. No podemos acercarnos a Él solamente para que supla mi necesidad. No, hermanos. Esa es todavía la mente carnal, egoísta, que solamente se acerca a Dios para que le supla la necesidad. No. Acerquémonos a Él confiadamente al trono de su gracia, donde podemos encontrar el socorro oportuno a nuestras almas. Eso, hermanos, que tú te puedas acercar a Él. Señor, te quiero conocer. Sí tengo necesidad, sí me duele aquí, me duele allá, sí veo la situación en mi casa, pero la mayor necesidad es conocerte a ti. Porque una vez que se revela Jesús en su palabra, se revela en nuestros corazones, nunca más vamos a ser los mismos. Vamos a ser transformados y vamos a ir de gloria en gloria. Pastor, y mi necesidad, sin duda el Señor, en su amor y como Él es nuestro Padre, Él la va a suplir. Si tú eres de los que oras solamente cuando tienes una necesidad, no conoces a Jesús. Si tú eres de los que dices, oro a Dios porque necesito que me ayude, no. La Biblia enseña que nosotros oramos para tener comunión con nuestro Padre ahora por medio de Jesucristo. Es para eso. ¿Estás conmigo? Entonces, escudriña la Biblia, hermanos, todos los días. Yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada desde que amanece, tienes muchas cosas que hacer. Pero un día, hermanos, el Señor, dice la Escritura, que va a venir por su pueblo, por los suyos, porque Él sabe. La Biblia sí dice, Él sabe. El Señor conoce quién es de Él. El asunto es nosotros. Yo puedo decir en mi corazón, sí, yo le conozco. Yo sé quién es Jesús. Más que suplir mi necesidad y más que suplir y más que darme bendiciones, no, Jesús es mi Salvador, es mi Redentor, hermanos. Y de ahí lo demás viene por la gracia. Ponte de pie, por favor.